Gloria sea el nombre del Señor. Bíblias en las manos, Éxodo capítulo 20, con una gran sonrisa. Vamos a leer la palabra del Señor. Antes de leer, diga conmigo: Señor, habla mi corazón. Habla mi vida. Necesito una palabra tuya, Señor. Habla mi corazón, Señor, de los rudimentos, de estos principios fundamentales. Vuélveme a hablar, Señor. Mi corazón arrogante se humilla ante la sabiduría de tu palabra, por más sencillas que sean las palabras, que sus implicaciones me transformen en este día, Señor. Que podamos seguir cavando de estas aguas y sacar cada vez de este pozo, de este mismo pozo, Señor, sabiduría y principios confrontadores que nos radicalmente transformen en santidad para tu gloria y nuestro perfeccionamiento. Y el pueblo de Dios dice: amén. Éxodo capítulo 20, vamos a leer 1 al 17 una vez más. Me interesa seguir leyendo el capítulo entero, o no el capítulo entero, esta porción entera, aunque solamente estoy tratando un verso a la vez. Y mi esperanza, mi agenda privada es que con la repetición ustedes se queden con eso grabado. Entonces nos lo estamos memorizando de cada semana. Así dice la palabra del Señor, Éxodo 20, versos 1 al 17. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes, ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criado, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. Pueden tomar asiento. Vean conmigo solamente versos 2 y 3 una vez más, así sentado. Dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. El mandamiento número 1, verso 3, léanlo conmigo en voz alta: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Gloria sea el nombre del Señor. Bienvenido a la casa del Señor, mis hermanos. En esta semana estamos continuando esa segunda enseñanza en la serie de enseñanzas sobre los 10 mandamientos. Y nuestra intención es revisitar estos mandatos. Los 10 mandamientos son conocidos como el decálogo, 10 palabras, ¿verdad? Deca, hablando de 10, logos, hablando de palabras, decálogo. Son los 10 mandamientos, 10 declaraciones que Dios hizo a Israel. Y no son toda la ley del Antiguo Testamento, toda la ley mosaica con las leyes levíticas y todo lo demás. Son unas 613 aproximadamente leyes en el Antiguo Testamento, pero estas 10 resumen esencialmente la moralidad de las demás leyes. Las demás leyes son leyes que se llaman casuísticas. Estas leyes son apodícticas, o sea, son declaraciones afirmadoras acerca de la naturaleza de Dios y su expectativa de su pueblo. Las demás leyes vienen con consecuencias y dan instrucciones específicas de cómo las cosas deben llevarse a cabo, y en caso de no, entonces hay una consecuencia. En este caso, los 10 mandamientos están sin consecuencias narradas, simplemente son una declaración de Dios, como un resumen de Dios, de todo lo que Él quería revelarle a su pueblo. Y la semana pasada dimos una introducción a este tema de los 10 mandamientos. Y estuvimos hablando de que una de las cosas más importantes que considero yo al acercarnos a un estudio de los 10 mandamientos es entender el corazón de Dios, o el espíritu del corazón, o el espíritu de Dios. Déjame expresar eso mejor, perdónenme.
es entender, lo más importante es entender el corazón o la intencionalidad de Dios, con Él inspirar o traer a este tiempo, a este pueblo, sus 10 mandamientos. Explicamos la narración de cómo Dios desde siempre, desde Abraham, había guardado a Israel y los trajo hasta la nación de Egipto, y por 400 años ellos estaban esclavizados en esa tierra, pero Dios recordó su pacto con Abraham, y Dios ahora decide a volver a hablar con su pueblo y tratar con ellos, y les envía un libertador. Y el mensaje que Dios les comunica por medio de este libertador, cuyo nombre era Moisés, era: Faraón, deja ir mi pueblo para que me adore en el desierto. Inmediatamente encontramos con un Dios quien quiere ser el libertador del hombre. Él quiere ser el salvador de su pueblo. Y creo que esto es maravilloso de verlo y reconocerlo, porque lo que nos revela a nosotros es que Dios siempre ha tenido un mismo plan para con la humanidad. Desde ahora, si hablamos en el presente, vemos todavía a Dios haciendo lo mismo aún en los tiempos de Moisés. ¿Por qué? Porque Dios siempre ha tenido que ser el Salvador, porque el hombre siempre ha tenido un mismo problema, y el problema siempre ha sido la esclavitud. En el caso de Israel, la esclavitud no solamente era espiritual, sino también era una esclavitud física también. Pero lo que Dios estaba más interesado en hacer de Israel no era una nación libre en el sentido político, en el sentido social. Lo que Dios quería para Israel es que fueran verdaderamente libres. Porque usted notará que Dios: yo quiero que ustedes sean libres, que ustedes salgan de Egipto para que ustedes puedan adorarme. Y Él nos dijo: yo quiero que salgan de Egipto para que sean una gran nación, para que tengan un presidente y tengan escuelas y instituciones. Él no les dijo: yo haré de ustedes una gran nación en ese sentido. Él dijo: voy a sacarlos de Egipto para hacer de ustedes adoradores. Entonces nos damos cuenta inmediatamente que el interés de Dios siempre fue un asunto del corazón y no un asunto político. De manera que si leemos los 10 mandamientos y creemos que lo que Dios estaba dando eran leyes para gobernar o subyugar o controlar a Israel, nos estamos perdiendo algo mucho más importante y vasto. Que lo que Dios no quería hacer era sacarlo de un faraón para él ahora ser el faraón de Israel. Él quería sacarlos de Egipto, de un sistema carnal, de un sistema espiritualmente corrompido, idólatra, para que pudieran ser verdaderamente libres en sus corazones, no solamente de la opresión del faraón, sino también de la esclavitud del pecado. Él quería que Israel fuera verdaderamente libre. Y hoy Jesús es lo mismo. Él sigue siendo nuestro libertador, porque el problema no ha cambiado. Nosotros seguimos con el mismo problema de esclavitud. Estamos esclavizados en el pecado, en el mundo y en los deseos de la carne. Y vino Jesucristo y nos hizo libres. Por eso la palabra describe a Jesús que aquel que el Hijo os libertare será que verdaderamente libre. El Señor no te sacó a ti de la religión tradicional para meterte en otra religión. Él no te sacó del Egipto para que tú vinieses a servir de otra manera en otro lugar. Él quiere que tu corazón sea libre para adorarle. Tú fuiste creado para adorar a Dios. Este es el motivo, el propósito de Dios desde el principio. La verdadera libertad del hombre no es tú haciendo lo que te da la gana, es tú haciendo aquello para lo cual Dios te creó. Y esto es para adorarte. No hay un ambiente más genuino, más espontáneo, más libertador que el ambiente donde se adora a Dios. Tú fuiste creado para adorarle a Él. Pero por causa del pecado y la esclavitud del pecado, hay algo en nosotros que siempre nos distrae, nos aparta de Él. Y es la voluntad de Dios de que seamos verdaderamente libres. Entonces Dios te trae a Israel estos 10 mandamientos en este tiempo, no para darle leyes rígidas por el cual se iban a regir, sino para que Israel pudiera ser verdaderamente libre. Y Él les entrega a ellos su Torah. Diga conmigo, Torah. El Torah es la palabra que traducimos al español leyes. Él les da su ley. Y una de las cosas que es tan interesante del Torah es que Pablo dice que la ley de Jehová, el Torah de Dios, es buena, santa y perfecta. Jesús mismo dice: yo no he venido para abrogar la Torah, yo no vine a abrogar la ley, sino vine a darle su verdadero significado. Y Pablo también menciona en otro lugar que la ley vino a ser para nosotros un maestro, un ayo. Vino a enseñarnos de que usted y yo no podíamos vivir la vida que queríamos, que Dios desea que nosotros vivamos por nuestros propios esfuerzos. Necesitamos un Salvador, un libertador.
De manera que la ley de Dios siempre ha sido buena. Lo que nunca fue suficiente para poder salvarnos, pero tampoco no fue intencionado para esto. La ley de Jehová fue Dios dándonos instrucciones para conocer su corazón. Desde el principio, esto era la medida que Dios lo trajo. El hombre quiso, por medio de la ley, tratar de salvarse y justificarse, pero siempre caía corto. Y la ley fue efectiva en enseñarte de que tú nunca ibas a poder cumplir la ley. Pero porque la ley no te pudiera salvar, no significa que la ley no fuera buena. La ley de Dios es buena. Jesús mismo no abrogó la ley, Él no la canceló, porque Él entiende de que aún nosotros viviendo por gracia necesitamos la ley de Dios, pero ya no escrita en tablas de piedra, sino que según las profecías de Jeremías y Ezequiel, Dios ahora, cuando tú naciste de nuevo, iba a escribir las leyes en tu corazón. Y ahora adorar a tu Dios y buscar a tu Dios y amar a tu prójimo no iba a ser hecho porque la ley lo dice, sería hecho porque está en tu corazón el deseo de agradar a Dios. ¿Cuántos están entendiendo? Dios dice: yo escribiré mis leyes en sus corazones. Pero estas leyes no son como nosotros pensamos. Cuando pensamos en leyes, pensamos en cosas que nos controlan o nos limitan. Pero la ley de Dios, estos 10 mandamientos, no son así, son instrucciones. Inclusive déjame decirle, la palabra Torah no solamente se encuentra en los libros de Moisés, también es la misma palabra que usa el rey Salomón cuando él escribe Proverbios, y él le dice a su hijo: hijo mío, escucha mi voz y escucha mis consejos. Esa palabra consejo es la palabra Torah. Ahora nota, ahí Torah tiene otra connotación. Son consejos. Escucha mis instrucciones, escucha mi buen proverbio para tu vida. De manera que el Torah es mucho más que simplemente una ley. Es Dios con el corazón de un padre queriéndote darte instrucciones que es para tu bien. Yo tengo hijos, ellos no les gustan mis leyes, no las entienden todas. Pero las reglas que yo les doy, el Torah, las instrucciones, las amonestaciones que yo les doy, no es para controlarlos, sino es para moldearlos, para protegerlos y encaminarlos para que sean buenos hombres y mujeres de honra en el día de mañana. ¿Cuántos me están entendiendo? Así es el Torah de Jehová. El Torah de Jehová no fue dado para controlar o manipular, o mucho menos para oprimir a Israel. Ellos salieron de eso. Era Dios diciendo: Israel, yo quiero tener una reunión contigo, una reunión familiar, y les voy a dar instrucciones de padre a hijo para enseñarles cómo yo quiero que ustedes vivan. Escuchen mi Torah, escucha mis instrucciones. Una de las falsas nociones que tenemos del Torah o de la ley, de los 10 mandamientos, es que pensamos que estas eran las condiciones que Dios tenía para Israel. Yo voy a dar mi ley y si tú la cumples, entonces ustedes serán mi pueblo. Esto no es lo que estaba pasando en el monte de Sinaí. Lo que estaba en el monte de Sinaí es que Dios le estaba diciendo a Israel: ya yo te amo, ustedes ya son mis hijos, no tienen que hacer nada para ganarme como tu Dios. Ya yo hice un pacto incondicional y juré por mí mismo que yo voy a ser tu Dios. No te estoy dando leyes para que las cumplas para ver si yo quiero ser tu Dios. Yo ya te acepté, dando a entender que aún en el tiempo de la ley, la salvación y la aceptación de Dios siempre fue por gracia, y gracia y nada más, para que nadie se gloríe. Moisés mismo, que recibió la ley, no fue salvo por la ley, fue salvo por gracia, porque creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Entonces no tuvo nada que ver con la ley, porque la ley no salva a nadie. Dios no dio la ley diciendo a Israel: si tú cumples la ley serán mi pueblo. Él les dijo: porque son mi pueblo, porque yo les amo y ustedes son mis hijos, voy a darle instrucciones. Escuchen mis instrucciones para que puedan ser un pueblo que me agrade y que me puedan honrar, y puedan ustedes aprovecharse del privilegio de ser una nación santa, escogida y especial tesoro de todas las naciones del mundo. Ese era el corazón de la ley, ¿verdad? Y pensamos, porque vivimos en gracia, no necesitamos la ley. No, simplemente la ley tiene otra práctica en nuestras vidas, está escrita en nuestros corazones. Y hoy lo que antes se hacía por esfuerzo humano, hoy lo hacemos por la gracia del Espíritu Santo. Entonces siempre la ley de Dios fue la intencionalidad de Dios de tener una relación con su hijo y su pueblo Israel. Dios quería tener una relación íntima con Israel, y Él entonces introduce la ley, no con el propósito de volverlos a esclavizar, al contrario, para que ellos pudieran ser verdaderamente libres del pecado y la esclavitud del pecado. Entonces Dios ahora, después de 400 años de silencio, Dios habla a su pueblo.
Y este es un momento monumental, porque lo que Dios le está diciendo a Israel es, imagínense esto, yo quiero que ustedes salgan de Egipto, salgan de todo eso, de toda esa basura, de toda esa idolatría, de toda esa opresión, salgan al desierto y vamos a adorar. Lo que Dios esencialmente estaba diciendo en palabras más comunes es, salgan de eso y vamos a aislarnos y vamos a estar solos para que yo pueda amarlo a ustedes y ustedes me puedan amar a mí. Dios estaba llamando a Israel a una relación personal, una relación íntima, una relación donde ellos pudieran ejercitar aquello para el cual ellos fueron llamados desde su padre Abraham. Y Dios comienza hablando diciendo, dice el texto verso 1 y 2, y habló Dios todas estas palabras diciendo. Cuando esto sucede, según el contexto del capítulo 19, Israel entero estaba presente. Esto no solamente fue dado a Moisés. Moisés vuelve al monte después. Si usted lee las escrituras, usted verá que él vuelve al monte después y él recibe instrucciones de tú a tú por Dios. Pero en este caso, ellos escuchan la voz de Dios como un shofar resonando en todo el campamento. Ellos todos oyeron esto. Este era un momento monumental para Israel. Era un momento histórico, nunca otra vez volveríamos a ver esto. Dios hablándole a la multitud de su pueblo. Y lo que encontramos es que Dios comienza a decretar su Torah. Y esta es buena noticia porque lo que Dios está haciendo en este momento es introduciéndose. Reintroduciéndose a Israel. ¿Cuántos saben que es imposible conocer a Dios al menos que Dios se revele a nosotros? De lo que Dios estaba haciendo, revelándose a Israel y diciendo, ustedes hace rato no me conocen como el Dios de Abraham de hace 400 o más años atrás, pero yo quiero que ustedes sepan que el Dios que está enviando a este hombre Moisés es Jehová, su nombre es, y él dice, y yo soy tu Dios. Y Dios se pone tan personal con ellos ahora, qué lindo este vocabulario. Dios se hace personal y dice, yo soy tu Dios, el cual os saqué de la esclavitud y de la casa de servidumbre. Y ahora él comienza a decretar el primer mandamiento. Quiero decirle algo acerca de los mandamientos. Los 10 mandamientos están divididos en 2 partes. Los primeros 4 mandamientos son mandamientos que concierne nuestra relación con Dios. Y los últimos 6 mandamientos son mandamientos dirigidos a nuestra relación los unos con los otros. Y este sería el primer mandamiento que establecería la comunión de Dios con Israel. Dios dice que tengo que darles algunas instrucciones para que nos podamos entender. Sus nociones, sus pensamientos de lo que es un Dios está equivocado. Yo tengo que venir a reprogramar sus mentes y enseñarles quién soy yo. Y Dios le dice a ellos, yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de esclavitud, de la casa de servidumbre. Y ahora les dice, no tendrás dioses ajenos de mí, o mejor dicho, delante de mí. Díganlo conmigo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué era necesario que este fuera el primer mandamiento? ¿Por qué era necesario? ¿Qué significa estas 2 expresiones? No tendrás otros dioses ajenos y no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué significa esto? ¿Y por qué tenía esto que ser el primer mandamiento? Pero tendríamos que considerar la audiencia. La audiencia de Israel, recuérdense, era una nación que estaba esclavizada por 400 años, diga conmigo 400. Estamos hablando de que el más anciano tenía bisabuelos que estaban en Egipto como esclavos. Y imagínense que lo que ha sucedido es que Israel a través de 400 años no solamente fueron afectados los ancianos, sino también los jóvenes y los niños habían sido afectados por toda la cultura y el mundo de Egipto. Miren nada más en esta nación cuánto podemos ver que viene una generación de inmigrantes a los Estados Unidos y para la tercera y cuarta generación hay un cambio cultural. El lenguaje se perdió, la comida cambian el chimichurri por un hamburger de McDonald's. Hay cambios que suceden, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Intercambian el pan de bono por el Twinkie. Todos estos cambios suceden. ¿Y por qué suceden? Porque cuando tú vives en un medio ambiente, aunque tú quieras preservar, hay muchos hispanos jóvenes de mi edad que se sienten orgullosos de ser dominicanos, pero no hablan nada de español y nunca han ido a la tierra prometida, ¿verdad? Pero se sienten, entonces, por más que quieren retener una identidad dominicana, o colombiana, o puertorriqueña, nacionalista, con el tiempo de la asimilación se pierde algo.
Y esto había pasado con Israel también. Esto pasó, ellos tenían una mentalidad diferente. Ya habían 400 años desde que Josué entró a Egipto y Israel estaba creciendo y fructificando. Pero entró otro faraón y cambió todas las cosas. Los dioses de Egipto se convirtieron en los dioses de Israel también. Israel hablaba como los egipcios. Israel actuaba como los egipcios. Israel pensaba en muchas maneras como los egipcios. Ellos habían perdido una identidad y sobre todas las cosas perdieron la noción y el conocimiento de quién era el Dios que los hizo a ellos un especial pueblo. Y ahora Dios tiene que reintroducirse en todo esto. Y Él lo que quiere ahora decirles a ellos es que ustedes han perdido noción de quién yo soy y de quién ustedes son y cuál es mi destino para ustedes. Yo voy a tener que restaurar tu imagen enseñándoles a ustedes quién yo soy. Y ahora yo quiero que tú entiendas esto. Dios no comienza a halagar: ustedes son especiales porque son hijos de Abraham. No. Él tampoco le dice que ustedes son especiales porque se llaman judíos o porque se llaman Israel. De ninguna manera. Lo que Dios hace primero para restaurar la identidad de Israel es restaurar la identidad de quien Él es. Porque Dios entendía, si yo les enseño quién yo soy, entonces cuando ellos me conocen a mí, sabrán quiénes son ellos. Porque lo que hacía a Israel una nación especial no es que eran Israel, es porque el Dios de Israel, su nombre era Jehová, y Él era altamente digno de ser adorado y temido en la tierra. Israel era una nación grande por causa del Dios de Israel, no por causa de Israel. Y lo que Dios dice es: yo voy a sacarlos al desierto para que primeramente me conozcan a mí. Y cuando me conozcan a mí, ellos sabrán quiénes son ellos. Porque así es nuestro Dios, ¿verdad? Tu identidad no consiste en lo que a ti te gusta o en lo que te ha pasado en tu vida. Eso es lo que el enemigo quiere que tú pienses. El enemigo quiere que tú pienses que lo que te ha pasado en tu vida, eso es todo lo que tú eres. Yo quiero decirte hoy en día, mi amado hermano, que tú nunca sabrás quién tú eres y qué tú debes ser en tu vida si tú no conoces a Dios. Vivirás siempre frustrado, aunque tenga éxito de hombre, aunque los hombres te aplauden. Si tú no eres lo que Dios te llamó a ser, eres un fracasado y eres incompleto, porque tu identidad no te lo dio un hombre, te lo dio el Dios que te creó. ¿Cuánto me están entendiendo? Yo soy quien yo soy, no porque me llame Bernardo, porque sea los hijos de los pastores. Soy quien yo soy por la gracia y la misericordia del Dios que me llamó. Mi identidad está en Él. Yo quiero saber quién yo soy. No voy a mirar arriba dentro de mí, voy a mirar arriba. Si tú quieres saber quién soy yo, diga: Señor, muéstrame quién tú eres, y yo sabré quién yo soy. Tu identidad está directamente correlacionado con el Dios a quien tú le sirves. El mundo dirá que tú eres Jacob, pero Dios te ha llamado Israel. No mires lo que el mundo te diga. Tú eres quien Dios dice que tú eres. Dios es el Dios que cambia tu nombre. Él es el Dios que cambia tu destino. Oh, gloria sea el nombre de Dios. Yo quiero que tú entiendas esto, iglesia, porque hay tantas personas cuyas vidas y destinos enteros viven frustrados y amargados porque lo que define sus vidas es lo que le pasó cuando era niño o lo que le faltó cuando era joven, y en toda su vida buscando y deseando aquello como si eso es lo que te define. Lo que te define a ti es tu Dios, es tu satisfacción y tu todo. Tú no por siempre tienes que ser la misma persona amargada y herida y abatida desde tu niñez. Tú eres lo que Dios dice que tú eres. Y aunque tú sigas viviendo así, Dios de un día a otro puede cambiar tu nombre y cambiar tu destino. El nombre de Jacob era mentiroso, usurpador, engañador. Y Dios dijo: ya, hasta aquí. Yo cambio tu nombre. Desde ahora tú eres un príncipe. Tu nombre es Israel. Mujer de Dios, escúchame. Dios tiene un destino mejor que para tu vida. Hombre de Dios, escúchame. Hay algo mejor que Dios tiene para ti en tu vida, pero no se encuentra en este mundo, ni se encuentra en un hombre o una mujer. No se encuentra en la bebida, ni en los vicios. Se encuentra en tu Dios. Él es el Dios que define al hombre. Él es el Dios que te da identidad. Hasta que tú no le conoces a Él, tú nunca conocerás quién tú verdaderamente eres. Vivirás frustrado, tratando de llenar tu vida con cosas que los hombres te aplauden y te pasen la mano.
Porque estás buscando algo, llenar algo que es demasiado grande, que ningún hombre o cosa de este mundo lo puede llenar. Solamente lo llena Dios. Oh, oh God. Mira, si no es así, dice la palabra del Señor, a los vencedores les daré un nombre nuevo que nadie conoce sino solamente mi Padre que está en los cielos. Eso está en Apocalipsis capítulo 3. Dios cambia destino. Tú ves en tu vida ahora y lo que has vivido en tu vida ahora no tiene que determinar el resto de tu vida. Si tú buscas a Dios y buscas su rostro y le conoces, Él lo puede cambiar. Él puede cancelar la maldición. Él puede cancelar. Él puede cortar. Él puede desarraigar. Tú no tienes que ser definido por tu trauma. Tú no tienes que ser definido por tus errores. Tú no tienes que ser definido por tu pasado. Dios es el Dios de nuevas oportunidades. Él es el Dios de nuevos principios. Él es el Dios que te saca de Egipto. ¡Ey! Santo Rabashama Kamaya. ¡Oh! Él es el Dios que vence al faraón. Él es el Dios que mueve cielos y tierra para sacarte de donde tú estás. Él es el Dios que te saca de la casa de servidumbre y esclavitud. Él es el Dios que es más grande que tu faraón. Él es el Dios. Y Él le dijo a Israel: yo soy tu Dios. Si tú me conoces, si me conocieras, conocerán quién son ustedes. Y conocerán el potencial de ustedes. Porque tu potencial no está en ti, está en mí. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. ¿Cuántos están entendiendo? Dios tenía que identificarse con un pueblo herido, con una generación abatida, lleno de pecado. Y Él dijo: yo voy a hacer de esta nación, porque lo prometí a Abraham, de este pueblo idólatra, de este pueblo con una mentalidad de esclavos. Ellos no se respetan a sí mismos, porque le dijeron por cientos de años que no son gente, son propiedades. Se les dijo que son como animales. Se le daban látigos como si fueran burros. Y no tenían ningún autorrespeto, y mucho menos respetaban a su prójimo. Se acostaba a Israel con quien quería acostarse. Se mataban el uno al otro porque no había dignidad. Se había perdido la identidad de Israel, porque se había perdido el conocimiento de quién es su Dios. Si Israel hubiese sabido que Dios es santo, no hubiesen sido y hecho las cosas que hicieron y fueron. No hubiesen adorado a los dioses de los egipcios. No hubiesen participado de su cultura. Otros fueron sumergidos en otras culturas como Daniel, pero él se propuso en su corazón contaminarse con la comida del rey. Es posible, pero hay que conocer a... Pero Israel había perdido el conocimiento. Y Dios dice: tengo que prácticamente empezar de nuevo con este pueblo. Y Él dice: déjame introducirme. Yo soy Jehová, tu Dios. Tú no sabías que yo era tu Dios, pues dejarte saber que mientras tú adorabas a Ra, y el dios del Nilo, y el dios sapo, y las abejas, y todas las otras cosas de Egipto, todo ese tiempo yo soy el Dios tuyo. Y no me olvidé, tú no te recuerdas, pero tu bisabuelo Abraham sí me conoció. Y yo hice un pacto con él, y por eso estoy aquí, por causa de ese pacto. Yo te prometo, yo seré tu Dios y te sacaré de Israel. Aunque tú no cambies, yo te sacaré, porque hice un pacto. Lo que hizo no era Israel. Ellos no eran dignos, ni conocían al Dios que ahora se le introduce. Oh, Jesus. Me recuerda a mí en que Dios me amó aun cuando yo estaba cuando era enemigo de Dios en mis pecados y delitos. Él envió a Jesús. Y cuando lo conocimos, no cambió todo. No cambió todo. Cuando le conocimos, no solamente el conocimiento de quién Él es. Oh my God, yo no sabía que tú eras un Dios tan grande. Pero ahora yo entiendo que yo no soy esclavo ni víctima de las circunstancias, sino que yo soy hijo de propósito y destino. Y las cosas no me pasan, las cosas son permitidas por un Dios para que lleguen a mí. Y Él ha prometido que si me parezca bien o mal, todas las cosas ayudarán a bien. No porque yo sea Bernie, sino porque yo lo amo a Él y he sido llamado conforme a sus propósitos.
Mi perspectiva cambió. Mi identidad cambió. Mi mundo cambió. Porque le conocí a Él. ¿Cuánto me están entendiendo, amados hermanos? Un aplauso al Señor. Siempre fue un asunto de gracia. Dios, por gracia, se introduce a Israel y le da leyes, no para que lo cumplan como una precondición. Si tú haces esto, entonces voy a ser tu Dios. No, no, no. Yo soy tu Dios. No se preocupe por eso. Ahora quiero dejarte saber algo. No tendrás otros dioses aparte de mí. Cuando lo leemos, inmediatamente se nos prende el latino y no te atrevas a tener otro Dios. Y leemos esas palabras como una amenaza. No te atrevas, si yo te agarro con otro Dios. Pero les recordé que estos no eran unos mandamientos, no eran oh, silly. Los mandamientos no eran una subyugación de Israel. No era Dios poniendo condiciones con Israel y diciendo, si tú haces esto, yo haré esto. Los mandamientos son Dios introduciéndose a Israel. Y creo yo que la mejor manera de leer este texto es entendiendo que Dios estaba instruyendo a Israel, no solamente de quién Él es, pero de quién ellos serían y cómo ellos vivirían ahora a causa de quién Él es. Y Dios les dice a ellos, yo soy Jehová. Diga conmigo, yo soy Jehová. Esencialmente lo que ellos escucharon en el hebreo es, yo soy Yahweh, ¿verdad? Yahweh significa yo, ¿qué? Yo soy, o sea, esa palabra yo soy es yo soy todo, llena tú el vacío, yo soy tu protector, yo soy tu casa, yo soy tu alimentador, yo soy tu protector, yo soy tu salvador, yo soy quien yo soy. Y Jehová, el yo soy, es tu Dios. Y ahora le dice, y no tendrás otros dioses alejero de mí. ¿Por qué Dios dice eso? Porque en Egipto, cuando tú necesitabas algo, tú elegías el Dios de ese algo. Si necesitaba salud, yo iba al Dios de la salud y le ofrecía sacrificios y ese Dios supuestamente me daba lo que yo necesitaba. Si necesitaba yo prosperar en mi negocio, yo le rendía un servicio al Dios de prosperidad y ellos entonces supuestamente esperaban que ese Dios le iba a servir. Si necesitaba comida, yo oraba al Dios de la cosecha. Si mi esposa era estéril, oraba a la diosa de esterilidad para que bendijera. Entonces ellos tenían combinaciones de dioses según cada una de sus necesidades. Podía tener 5 necesidades y tengo 5 dioses diferentes. Los dioses no se competían ni se celaban. Los dioses de ellos ni le importaba a la gente porque no eran reales. Y sin embargo la gente buscaba estos dioses. Y Egipto estaba saturado de dioses. El dios de los dioses era el mismo faraón, Ra. Él era el dios encarnado, Ra, el dios del sol, supuestamente. Pero solamente un hombre de carne y hueso. Y Dios por medio de las plagas comprueba esto. Ustedes se recuerdan, el Nilo, las aguas del Nilo eran una agua sagrada y Dios lo convirtió en sangre. Los sapos, las abejas, las moscas, todos eran dioses. Y Dios los multiplicó sobre la tierra y los hizo algo que los hastiara para que se dieran cuenta que Dios tiene control sobre toda la naturaleza. El Dios Sol, escuchen esto, el Dios más grande de ellos era el Dios Ra, el Sol, del cual el faraón era la versión encarnada. ¿Y sabe lo que hizo Dios? Yo voy a apagar el sol. Tengo sobre el sol también. Yo voy a apagar el sol para mostrarle a Egipto que yo tengo control sobre el faraón, el Dios Sol. También, yo soy el sol de la justicia. Yo puse el sol en su lugar. Yo soy el único y verdadero Dios. Y lo que Dios tenía que enseñarle a Israel es que antes, para todas tus necesidades, tú ibas a muchos dioses. Pero yo te digo ahora, por cuanto yo soy quien yo soy y yo soy tu Dios, entonces ya no tendrás que buscar nada más. Todo lo tienes en mí. Yo soy suficiente. Yo soy suficiente. El primer mandamiento es Dios enseñándole a Israel: escúchame, escucha mi consejo, escucha mi Torah. Yo te quiero decir, yo soy tu Dios. Ya yo me ofrecí, ya estoy aquí. Y porque me tienes a mí, lo tienes todo.
Porque me tienes a mí, lo tienes todo. Dios le estaba enseñando a Israel que ya no tendrían que continuar en la práctica de buscar a otros dioses. Stop. Guarda sus animales. Dejen de estar matando tantos animales. Haz cosas que no lo están recibiendo ni lo escuchan. Aunque otros canten para otros dioses, hecho de metal, de madera o de bronce, yo alabaré el nombre de Jehová, el nombre de Jehová alabaré. Right? Él estaba diciendo a Israel, ustedes son privilegiados, honoríficos. Lo que hacía Israel históricamente, especial de todas las naciones del mundo antiguo, es que todas las naciones del mundo antiguo, según los historiadores y arqueólogos, eran mundos politeístas. La única civilización que tenía un solo Dios era el Dios de Israel. Ellos eran el único pueblo que cuando llegaban a una ciudad, decían en los pueblos, ese es el pueblo del solo Dios, el único Dios. Ellos no tienen muchos dioses. Tienen uno solo y lo tememos. Jericó temblaba dentro de sus muros porque llegó el pueblo de un solo Dios. Jericó tenía muchos dioses y todos apelaron, pero ninguno era comparable al Dios de Israel, que hizo que los muros cayeran cuando gritaron Jehová el séptimo día. Dios le estaba enseñando a Israel: yo quiero que tú sepas que las prácticas de Israel de ir a tantos dioses no son necesarios. Yo soy Dios suficiente. Yo soy Jehová tu Dios. No tendrás dioses ajenos. No es necesario. No era una amenaza. A mí me gusta verlo como una expresión de amor. Era Dios, recuérdese, entrando un pacto con Israel, renovando el pacto, como renovando el pacto de un matrimonio. El matrimonio son dos personas. La renovación de un matrimonio sucede entre dos personas que ya tienen un pacto. Yo estoy casado con mi esposa. Yo no me tengo que volver a casar con mi esposa. Pero todos los años, alrededor del 14 de febrero, el Día del Amor, renovamos el pacto. Y lo que estamos diciéndonos el uno al otro es que yo te amo, estoy casado contigo, y yo estoy exclusivamente por ti y tú exclusivamente por mí. Y renovamos ese pacto. Lo que Dios estaba haciendo con Israel es renovando el pacto de ser exclusivo con Israel, como Él hizo con Abraham. Él dijo a Abraham: yo te seré por Dios y tu pueblo será mi pueblo. En ti serán benditas todas las naciones del mundo. Él hizo un pacto, un matrimonio con Israel. Dios no estaba buscando, Él no quería, no sé cómo se dice esto en español. He wasn't looking for a one night stand with a nation. Él no quería tener un encuentro de una noche con una mujer nación. Él quería tener un matrimonio, una relación permanente con una nación. Él dice: yo tengo que introducirme. Tú puedes conocer a una mujer y acostarte con ella, pero eso no es relación. Yo quiero tener una relación con Israel. Yo quiero que Israel me conozca y yo he de conocerlos como Dios. Y Él quería entrar en un pacto con Israel, pero el pacto iba a ser exclusivo. Así como cuando mi esposa y yo nos casamos el 3 de noviembre de 2012. Perdón, 2012, no 2002. Amén. Nos casamos, hicimos un voto delante de Dios, delante del pueblo, de ser exclusivo el uno para el otro. Por más que yo ame a mi esposa, por más que ella me ame a mí, no hay un amor incomparable como el amor de nuestro Dios. Amén. Y nosotros ahí entramos en un pacto secundario a solamente el pacto que hicimos con Dios. Entramos ellos en un pacto el uno con el otro. Si algún día mi esposa me dijera a mí: yo quisiera introducir un amigo más a nuestro pacto, aunque fuera mi mejor amigo, aunque fuera buena gente, yo no quiero a otro hombre en nuestro pacto, porque eso violaría la intimidad y lo especial de nuestro pacto, que era exclusivo. No importa cuán buena gente fuese esa otra persona, eso es una violación de lo que ella y yo originalmente acordamos. Entonces yo no lo quiero ni delante de mí, ni detrás de mí, ni a mi lado. Lo quiero solamente debajo de mis pies. Ese chiste no es mío, es un pastor que lo cuenta así. Pero ¿cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos entienden el espíritu de lo que Dios estaba tratando de comunicarle a Israel? Él estaba comunicándole no un celo posesivo, porque el celo de los hombres sí es arrogante, egoísta, violento, solamente piensa en sí mismo. Es el celo del ser humano es posesivo, es manipulador.
es controlador, está da miedo, es terrorizing, ¿verdad? Pero el celo de Dios no. El celo de Dios está basado en amor. Y Dios dice, yo no tendré otro pueblo, pero tampoco tú tendrás otro Dios. Es mutuo. Yo me someto a estas condiciones y tú lo haces también. Y Él entra a este pacto y Él nunca lo vamos, bueno, nosotros. Y hablaremos de los otros dioses la semana que viene. Pero por ahora está introduciéndose a Israel como el Dios que lo llena todo y suple todas sus necesidades. Ahora yo quiero que usted note, nosotros diremos, pero Israel sí fue necio. Eso es fácil, o sea, decir que no hay que ir a tantos dioses y solamente ir a Jehová, Él va a suplir todas tus necesidades. Eso suena sencillo porque nosotros con nuestra mentalidad y actitud tan progresiva y tan contemporánea y tan moderna, pensamos que nosotros no tenemos dioses. Pero yo quiero decirte que los dioses de Egipto siguen vigentes hoy en día. Tienen otros nombres. Tienen nombres como éxito y alcoholismo o workaholic, cuando en realidad es el Dios del dinero, el Dios de ambición, el Dios de orgullo, el Dios de vanidad, el Dios de lujuria. Son otros nombres para un mismo Dios. El enemigo se ha hecho especialista en cambiarle los nombres a los dioses de los pueblos, pero nosotros todavía tenemos una tendencia a pensar que podemos hacer las cosas con nuestro propio esfuerzo. Y cuando no elegimos dioses, nos hacemos nosotros mismos dioses. Y Dios nos recuerda hoy en día, esas palabras del Señor resuenan para su iglesia hoy. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, porque tú y yo podemos fabricar dioses. El primer mandamiento es un llamado a concientizar, a reconocer que Dios es el Dios, diga conmigo, suficiente. Y que no tendrás dioses ajenos de Él. Es decir, yo no voy a poner mi confianza, no voy a depositar mi descanso en nadie más, solamente en Dios. Y este mandamiento no es tan, cuando usted lo escucha en ese contexto, ¿verdad que no suena tan severo o cruel? It's actually pretty good for you. En realidad es algo bueno para ti. Es algo provechoso para Israel que Jehová fuese su Dios y que no tuviesen dioses ajenos de Él. Dios no da consecuencias a qué pasa en este contexto, porque eso no era el corazón de Dios. El corazón de Dios era en este caso introducirse a Israel como el Dios que todo lo puede. ¿Cuántos aman a ese Dios que todo lo puede? A ese Dios que cambia destinos, a ese Dios que te ha sacado de Egipto para hacerte verdaderamente libre. ¿Por qué Dios no quería que ellos tuviesen otros dioses aparte de Él? Porque todo otro Dios te hace un esclavo. Did you hear that? Todo otro Dios te hace un esclavo. Y Dios sacó a Israel de Egipto para que fuesen libres y no una nación que vuelva a la esclavitud. Israel salió de Egipto siendo un pueblo libre, pero porque sus corazones todavía estaban esclavizados, ellos en el desierto, sin opresores, sin látigos, sin nadie que les manipule, ellos decían, qué bueno era cuando estábamos en Egipto. Hello. ¿Cómo va a ser que ser libre es mejor que estar en esclavitud con látigos y golpes todos los días? Porque esa es la mentalidad del esclavo. El esclavo no sabe que es libre porque le quitaron los grillos. La historia americana nos enseña esto. Hubieron en los tiempos de la esclavitud afroamericana en esta nación, cuando declararon a los esclavos libres, la mayoría se quedaron a donde estaban. No dijeron, gloria a Dios, quítame esto, me voy, peace, me voy. Nunca dijeron eso. Una gran porción se quedaron, no sabían qué hacer. ¿Y a dónde vamos? ¿Y qué hacemos? Porque todavía, aunque eran libres, tenían la mente de un esclavo. Lo único que yo sé es lo que me enseñó mi padre, que le enseñó su abuelo y le enseñó su bisabuelo, es ser un esclavo. Y muchos se quedaron trabajando por el amo de la casa, gratis, porque era lo único que sabían hacer hasta un tiempo. ¿Isn't that incredible? Pero no hacemos nosotros lo mismo. Cristo nos hace libres de Egipto, nos saca del mundo y estamos en Cristo. ¿Y cuántos de nosotros no seguimos luchando con los mismos dioses? Seguimos con la misma mentalidad esclava del mundo. ¿Por qué? No porque Cristo no te hizo libre y que tú no puedas romper ese vicio o esa actitud en tu vida. Tú eres libre por la sangre del Cordero. Lo que pasa es que tienes tantos años viviendo así, no sabes cómo más vivir. Y ahora tienes que aprender a conocer a tu Dios y vivir de otra.
no tendrás dioses delante de mí. No tendrás dioses delante de mí. Dios quiere ser exclusivo con nosotros. Él dice, en este pacto que yo tendré con ustedes, en lo que les enseñaré solamente quién yo soy. Y te estoy mostrando mi corazón y mi deseo. Israel, escucha mi pacto, escucha mi Torah y serás bendecido. Y Dios habló estas palabras a Israel hace unos más de 1000 años atrás. Pero estas palabras son las mismas palabras que han sido escritas en nuestros corazones, porque las necesitamos nosotros los cristianos también. Necesitamos ser recordados que Dios es suficiente. Tú necesitas ser recordado que tu pasado en Egipto no tiene que determinar el resto de tu vida. Dios es el Dios que te salvó de la esclavitud, que te rescató y te sacó de la casa de servidumbre. Sírvele a Él y solamente a Él. No te hagas otros dioses. Ponte de pie. Gloria sea el nombre del Señor. Inclina tu rostro, coro, sube conmigo por favor. Ustedes recordarán que el propósito de todo esto de Dios era que Israel fuese libre. Y la libertad real es que tú fueses libre para adorar a Dios. Cuando tú eres esclavo a algún pecado, a algún vicio, cualquier cosa que te controla, cualquier cosa que tú le sirves, ese es tu Dios. Amados hermanos, somos prontos para señalar las botánicas y decir idolatría. Y pronto para señalar a los católicos y decir idólatras. Pero el hecho de que los dioses tuyos no se puedan ver no te haces menos idólatra. Quizás tu ídolo no se llama Changó o la Virgen María, pero quizás tu ídolo eres tú mismo. Es tu vanidad, tu orgullo, tu trabajo, tus hijos. Quizás es tu dinero, quizás tu Dios es tu casa, tu carro, quizás hasta tu pasatiempo favorito, tu deporte. Quizás tu Dios es tu esposo o tu esposa. Quizás tu Dios es una persona. Quizás tu Dios es el elogio y el aplauso de los hombres. Quizás tu Dios es tu pastor. Quizás tu Dios no es visible, pero tú conoces cuál es tu Dios. Quizás está en la pantalla de tu computadora de noche. Quizás tu Dios son aquellas personas con quien tú andas que tú sabes que no son provechosos. ¿Cuál es tu Dios? Inclina tu rostro. Con tus ojos cerrados, pon tus ojos en Dios. Recuérdate que yo le dije, si tú quieres saber quién tú eres, mírale a Él. ¿Qué es lo que Él está demandando de ti para que tú veas lo idólatra que tú eres? ¿Qué es lo que Dios te reclama, que Dios te redarguye, que Dios está, ¿cuál es la palabra? ¿Qué es lo que Dios reprende de ti? Para que tú veas lo idólatra de lo que tú eres. Dile al Señor, Señor, yo sé que tú eres suficiente. Tú eres suficiente, tú lo llenas todo en todo. Tú creaste el universo y todo lo que en ello hay. Tú eres el gran yo soy. Tú eres el Dios de Israel, el Dios de Jacob, el Dios de Moisés. Tú eres el Dios que envió a Jesús. Tú eres mi Dios también. Tú eres el Dios que me sacó de Egipto, del mundo, del pecado. Me sacaste del vicio, me sacaste de las esclavitudes del mundo, de sin número de circunstancias que me amenazaban. Si no hubiese sido por ti, quizás estaría muerto por el mundo que vivía, o quizás simplemente hubiese estado vacío, o quizás lo que me hicieron como niño me hubiera destruido porque me ha afectado tanto. Quizás el círculo vicioso de pecado, la maldición generacional me hubieran alcanzado y hubiese terminado como los demás en mi familia, si no hubiese sido por ti. Yo sé que tú eres el Dios que me sacó de Egipto. Pon el nombre, mira, recuerda tu Egipto ahora mismo. El problema de Israel que recordaba Egipto, pero se mentían a sí mismo. Decían y recordaban solamente que tenían casa y que tenían supuestamente una casa y supuestamente comida. Pero olvidaron el dolor, el sufrimiento, la soledad, el desprecio, la humillación de Egipto. Y a veces hacemos lo mismo. Queremos regresar a las cosas del mundo y nos pintamos y nos convencemos a nosotros mismos que esa vida era mejor, era más divertida, era más alegre.
Es una mentira que te estás engañando a ti mismo. El mundo nunca te ofreció lo que tu Dios te ha ofrecido. La tendencia humana es glorificar a Egipto para justificar tu correr otra vez al mundo. Y por eso nos jactamos: yo voy a tirar la toalla. No es que servir al Señor sea más difícil, porque Él no está demandando de ti perfección. Él sabe que no lo eres. Estas no son leyes, son pautas. Él solamente busca que tú te esfuerces, que cumplas la ley. Nunca lo harás. Él lo hizo por gracia, por esa razón. No hay razón ni excusa por tirar la toalla, al menos que simplemente seas un sinvergüenza que no guarda su palabra. Y lo digo respetuosamente. Después de todo lo que Él hizo por ti, sería una gran vergüenza de tu parte menospreciarlo después de haberlo conocido y pisotear su sangre, cuando Él no ha demandado nada de ti, simplemente que guíes tu corazón hacia Él, que te esfuerces y seas valiente. Lo que te salva ya Él lo hizo. Él dice: ya yo soy tu Dios. Ya estoy comprometido en salvarte, en rescatarte. No te preocupes por eso. Solamente asegúrate, esfuérzate por no tener dioses delante de mí. No dependas de nada ni de nadie más que a mí. No mires y busques la aprobación de nada ni nadie más que a mí. No tengas otros dioses más que a mí. Te lo digo porque Él es suficiente. Yo quiero que hagamos una oración individual ahí donde tú estás, de confesión. Mira los dioses que hay en tu vida. Tienes que postrar o apartarte del que está a tu lado para tú poder confesarte. Haz lo necesario. Muévete, este espacio es libre. Este santuario, este salón está abierto, el altar está abierto. Yo quiero dar tiempo a que tú puedas hacer una confesión delante de tu Dios por haberte postrado ante otro Dios. Dios dice: no lo quiero ver delante de mí. Significa que esa expresión es una expresión poética que dice que no lo quiero ver en tu vida nada más, que quiera hacer por ti lo que yo solamente puedo hacer por ti. Déjame yo hacerlo todo, no me ayudes. No te reposes, no te descanses en otras cosas como si yo necesitara ayuda. Si no lo tienes es porque es mejor, porque no te lo haya dado yo. Si no vienes porque yo lo tengo retrasado, no me ayudes, no busques otros dioses. Lo que tú buscas en la gente, lo que tú buscas en circunstancias, búscalo en mí, yo te lo puedo dar también. Yo te doy aceptación, yo te doy amor incondicional, yo te puedo sanar, yo te puedo librar, yo puedo ser tu satisfacción, yo puedo ser tu porción. No demande de los hombres lo que solamente un Dios puede darte. Tu esposo no es un Dios, tu esposa no es un Dios, tus hijos no son dioses. Te vas a sentir defraudado y vacío mientras tú busques cosas en Dios, en personas que le corresponde a un Dios todopoderoso. No hay otro Dios. No hay otro Dios. No hay otro Dios. Dile al Señor: yo reconozco que no hay otro Dios. Y yo confieso que tú eres el único Dios en mi vida. Desde hoy en adelante, you shall be my God and I will be your servant. Yo seré tu siervo y tú serás mi Dios. Yo te seré por pueblo y tú me serás Dios. Yo te recibo, yo confieso que tú eres el único y sabio Dios en mi vida. No hay otro Dios. Dígalo conmigo: no hay otro Dios. No hay otro Dios. No hay otro Dios. Yo renuncio a los otros dioses. Yo renuncio a los otros dioses. A los dioses los hombres le hacen altares. Revocamos los altares en nuestras vidas. Revolcamos los altares en los lugares altos de nuestras vidas. Nos declaramos libre de los otros dioses. Libre de los otros dioses para servir al Dios verdadero.